Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con las charlas de Biblia. Vimos la semana pasada lo que significó la caída, y decíamos que fue el deseo de alcanzar una ciencia superior, que era privativa de Dios, lo que provocó la caída. Veamos algunas teorías. Dicen algunos que el pecado fue sexual. Eso piensan algunos autores, que el texto está envuelto en un clima sexual. ¿Pudiera ser que la fruta prohibida es del acto sexual de forma oculta? Pues no lo sabemos. Porque otras veces la Biblia dice en el mismo libro y por el mismo autor cosas bastante crudas. Vamos a ver. En Génesis 19:30, las hijas de Lot le emborrachan y se acuestan con él. Un acto delicado. En Génesis 35:22 aparece un incesto de Rubén, hijo de Jacob, que se acostó con la concubina de su padre. En Génesis 38:16, Judá se acuesta con su nuera, llamada Tamar. Y en Génesis 38:9 aparece un pecado que no se habla mucho, pero que es el siguiente. Onán no quería tener hijos con su cuñada. Es el caso aquel famoso de 7 hermanos que se van casando con la misma mujer, van muriendo uno detrás de otro y luego le preguntan a Jesús, en la otra vida, ¿de quién será esa mujer? Bueno, pues ese pecado se llama onanismo. Y es importante aprovechar la circunstancia porque aquí se está aludiendo a los anticonceptivos, que algunos piensan que es normal, que se puede tomar. Pues mirad por dónde. Aquí aparece esta cita en la que está condenado el onanismo. Es así. El pecado sexual no podía producirse mientras durara el estado de gracia. Tenían sometidas las pasiones. Por ellos mismos no iban a poder pecar sexualmente. Tenían sometidas las pasiones, como digo. No hay razones ni lógica. Hay que pensar, sin embargo, que el estímulo a pecar tuvo que venir de fuera. No pudo ser pecado de cuerpo directamente, sino de otro modo, que les hace desobedecer por soberbia, y así lo tenemos en el Eclesiástico 10:15. El pecado es el principio de la soberbia. Y en Romanos 5:9, por la desobediencia de uno, entró el pecado en el mundo. Y con el pecado la muerte. Veamos otro camino sobre esto de la sexualidad. Analizando las revelaciones privadas de Jesús a María Valtorta, una italiana que vivió en el siglo XX, a mediados del siglo XX, observamos sobre este tema.
porque aquí podía estar el eslabón que faltaba. María Valtorta dice en su capítulo sobre el demonio, lo escribió el 20 del 9 de 1944. Dice así: la mujer debía haber sido la dulzura de Dios en la tierra. Qué hermosura, ¿eh? Feministas, tomad nota. La mujer debía haber sido la dulzura de Dios en la tierra. Debía haber sido el amor, la encarnación de ese fuego que mueve a aquel que es la manifestación, la testigo de ese amor, con mayúsculas. Dios, por eso, la había dotado de un espíritu extraordinariamente sensible, para que madre un día, no ahora, no en ese momento, supiera y pudiera a sus hijos abrirle los ojos del corazón al amor hacia Dios y hacia su semejante. De la misma forma que el hombre habría abierto los ojos de la mente de sus hijos para la inteligencia y la acción. Piensa en la orden que Dios dio a sí mismo. Le dice Jesús a María Valtorta: hagámosle a Adán una compañera. Dios, que es bondad, no podía sino querer hacer una buena compañera a Adán, lo mejor. Y continúa: porque quien es bueno, ama. Eso los cristianos tenemos que tomar nota. Si somos buenos, estamos destinados a amar. La compañera de Adán debía, por tanto, ser capaz de amar para acabar de hacer feliz a Adán en su estancia en el paraíso terrenal. Debía ser capaz de amar, que fuera segunda colaboradora y sustituta de Dios en amar al hombre, su criatura. De forma que incluso en las horas en que la divinidad no se revelara a su criatura con su voz de amor, el hombre no se sintiera infeliz por falta de amor. Estáis viendo que el rey de la creación es el hombre. Satanás sabía que existía esta perfección. Como es envidioso, dijo: esto no puede ser, porque muchas cosas sabe Satanás. Fijaros si sabe que él es el que habla por boca de los adivinos, diciendo mentiras entremezcladas con verdades. Y si dice estas verdades que él odia, porque es la mentira personificada, lo hace solo, y le dice Jesús a María Valtorta: y tened en cuenta vosotros y quienes os sigan, para seduciros por la quimera de que no es la tiniebla la que habla, sino la luz. Recibimos ese mensaje con capa falsa de verdad, pero en el fondo es una mentira y no la creemos. Y actuamos como si esto fuera querido por Dios.
Satanás, astuto, tortuoso y cruel, se ha arrastrado y ha entrado en esa perfección. Y ahí mordió y ahí dejó su veneno. La perfección de la mujer en el amar se hizo así instrumento de Satanás para dominar a la mujer y al hombre y así propagar el mal. Hasta aquí lo que viene en el libro de María Bartot y podemos meditar. Esa mordida podía haber sido el despertar en Eva el apetito del sexo. De esta forma, sí que podemos decir que ha venido de fuera la invitación al pecado. Y como todavía no se había producido el mandamiento de procrear y multiplicaros, entra en juego la desobediencia para llegar a ser como Dios. A poder crear, pues ya está. Somos otros dioses. Estamos creando criaturas, igual que ha hecho Dios con nosotros. Y todo ello por soberbia. Pues lo que tenemos que pensar es que lo que enseña la Biblia claramente en este episodio es el misterio del pecado. ¿Qué será el pecado? Nosotros no le damos importancia. Podemos pensar, hemos pecado, pero ese pecado tiene consecuencias y lo estamos viendo con Adán y Eva. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces cuando pecamos. Porque, ¿qué sucedió después de la caída? Inmediatamente, pues es que empiezan a notar las consecuencias. Pues que Adán y Eva pierden los dones preternaturales que ya vimos y les viene el dolor, la muerte, la calamidad y toda clase de problemas que conocemos. Hasta las guerras que tenemos ahora. Y Dios es justo y tiene que actuar. ¿Qué será el pecado que tanto ofende a Dios? Y ahora debemos de meditar. Que nada importa si la prueba fue desobediencia en esto o en lo otro. Eso son curiosidades. Lo importante es que se separaron de Dios voluntariamente. Y ahí le vinieron las desgracias. ¿Cómo nos ocurre a nosotros? Cuando nos separamos de Dios, pagamos las consecuencias. Pero no porque Él nos castigue. No, es que nos metemos en la boca del lobo. Pues las consecuencias las pagas tú. Si eres tú el culpable que la haces. Si Dios está ahí para ayudarte y no le hacemos caso. Pues hasta la próxima semana, si Dios quiere, que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.